encontraremos en el ámbito de la educación, las conductas e inclusión dentro de un aula. Durante los próximos minutos reflexionaremos sobre cómo se manifiestan las conductas en los alumnos, qué significa realmente la inclusión educativa y cómo podemos crear espacios donde todas y todos aprendan y se sientan parte. Para dar inicio a este podcast, les voy a presentar a mi compañera Eloisa, Diana, Priscila, David y Carla. Empecemos con conceptos básicos con Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, para comenzar hay que definir algunos conceptos claves. Por ejemplo, cuando hablamos de conducta nos referimos mucho a las acciones o en cómo se comporta el alumno dentro del salón. También tiene mucho que ver cómo conviven y el cómo se desenvuelven en clase. Y también cómo participan y cómo responden las preguntas que llegan a tener. Es muy importante que la inclusión educativa va más allá de aceptar a todos en el aula. Esto quiere decir que hay que adaptar el entorno, las fechas de trabajo, hay que adaptarlo a la planeación, incluirlo en todas las actividades educativas dentro y fuera del aula. Las estrategias de enseñanza para que cada alumno tenga las mismas oportunidades de aprender de acuerdo a sus necesidades, mientras que la integración busca incluir a quien es diferente. La inclusión busca transformar el aula para que la diferencia sea parte natural del aprendizaje y todos los demás compañeros sepan cómo y qué hacer con los compañeros que tengan alguna dificultad. Muy bien, el segundo tema nos va a hablar Eloisa sobre tipos de conductas en el aula. Bueno, en cualquier grupo podemos observar una gran variedad de conductas. Están las conductas positivas, como la cooperación, la participación y el respeto, y también tenemos las conductas desafiantes, que es como la falta de atención, la agresividad y la desobediencia. Pero detrás de cada comportamiento hay una historia, emociones, experiencias familiares, necesidades no atendidas o simplemente ganas de ser escuchado. Por eso, más que castigar, el papel de docente es comprender y orientar esas conductas para que los alumnos aprendan a expresarse y convivir mejor. Entonces, como docentes, creo que podemos tratar de hacer actividades para comprender más a los alumnos, que puedan integrar las emociones, cosas familiares, etc. Muy bien, como tercer tema es la inclusión educativa. Y algo muy peculiar nos pasó a mi compañera Priscila y a mí cuando fuimos a una escuela a observar, es que había demasiados niños zurdos y no había muchos blancos derechos. Entonces es ahí donde se debe incluir a todos los alumnos por igual. Para este tema nos va a decir más al respecto David. Sí, bueno, es muy interesante porque justo lo que comentaba mi compañera Diana hace un momento, la inclusión educativa no solo es una metodología a seguir, es una forma de ver la educación. Por ejemplo, el reto para nosotros los maestros es borrar esas barreras que nos limitan la educación. Por ejemplo, en tu caso y en el de Priscila, la barrera educativa fue la necesidad de bancos para gente zurda. Y es muy importante que nosotros como docentes, con un rol tan fundamental, debemos ser la guía y ser un mediador que intente disminuir estas barreras y mejorar la educación para ellos. Muy bien, ahora como tema le vamos a preguntar a Carla qué estrategias tiene para atender la diversidad y mejorar la conducta a ella como futura docente. Bueno, lo primero que pienso es estableciendo normas claras y coherentes desde el inicio del ciclo escolar. También pienso que es esencial reforzar las conductas positivas. Por ejemplo, sería reconocer cuando un alumno hace algo bien y no solo tachar cuando hace algo malo, poner regalos y todo eso, porque hay muchos profes que solamente ven lo malo, que cuando el alumno hace algo bueno lo ven como es obligación o es nomás porque sí, ¿verdad? Y lo malo o si lo tachan, señalan los errores, pues. Y también algo fundamental es el aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajen juntos y trabajen más la empatía entre ellos y el respeto. También es esencial aplicar el diseño universal de aprendizaje para permitir ofrecer diferentes formas de enseñar y evaluar para que nadie se quede atrás. Finalmente, no podemos olvidar algo clave, que las emociones influyen mucho en la conducta del alumno. Por eso no podemos dejar eso de lado al momento de castigar o premiar a un alumno sobre su conducta. De hecho, yo tengo un recuerdo sobre eso. En el día de las jornadas, a
estaba regañando a un alumno. Entonces el director le dijo, más que castigar al alumno, debemos de buscar qué hay detrás de esa conducta, de ese comportamiento. Debemos buscar que a lo mejor tuvo un problema en su casa o una inseguridad o una necesidad. Entonces creo que eso es algo importante porque un alumno comprendido es escuchado y siempre presente. Ahora vamos con el quinto tema, que es papel del docente y la comunidad escolar. En lo personal siento yo que la docencia, el aprendizaje del alumno no solamente recae en el maestro. En lo personal va más allá, hacia los padres de familia, hacia la comunidad y todo ese contexto. No sé cómo veas tú, Cristian, que me puedas decir algo más al respecto. Tienes buen punto. Bueno, la responsabilidad de formar una comunidad inclusiva no recae solo en el maestro, así como nos mencionó Adrián. La escuela, las familias y los propios estudiantes también son parte del proceso. El docente puede promover la empatía y la comunicación asertiva, mantener contacto con los padres y si es necesario apoyarse en orientadores o especialistas. ¿Qué puede hacer un docente en esta comunidad escolar? Bueno, yo lo que en mi punto es, primero, tener reglas claras, pero también flexibles. Que los niños entiendan el porqué de las normas. Y segundo, reforzar las conductas positivas. A veces un simple bien hecho o dejar que un alumno ayude a otro cambia totalmente el ambiente. Muy bien, como último tema vamos a reflexionar y vamos a mencionar algunos casos que nos han conmovido un poco. Y es que piensa en ese alumno que siempre interrumpe la clase. Tal vez lo busca molestar, quizás solo necesita atención o una forma distinta de aprender. O aquella alumna callada que parecía desinteresada hasta que encontró confianza para participar en un trabajo en equipo. Cada conducta nos cuenta algo y cada historia dentro del aula puede ser oportunidad para aprender juntos. La inclusión nos enseña a mirar más allá de lo que se ve, entender, acompañar y valorar a cada estudiante por lo que es. Así es, como dice Adrián, muchas veces no comprendemos eso como debe de ser. Por ejemplo, si un niño tiene dificultad para leer, podemos trabajar en parejas, usar juegos, material didáctico para poder complementar la clase y de tal manera que todos podamos trabajar en equipo y en el salón se genera un ambiente más tranquilo, más seguro, más en confianza y más valorado, vaya que no se siente excluido nadie. También es una manera muy buena porque todos van a aprender muy diferente y la inclusión no solo ayuda a quien tiene dificultades, sino que nos ayuda a mejorar como un grupo, como ahorita lo mencionaba, de tal manera que todos se sienten que son un solo equipo. Y pues, más que nada la realidad es que todos aprendemos de manera diferente y eso ya lo hemos entendido y lo hemos comprendido, pero pues la inclusión no solo tiene que ser para las personas que tienen dificultades, sino para mejorar el trabajo en grupo. Y educar con empatía es entender que detrás de cada conducta hay una historia, no simplemente irnos directo al regaño, sino tratar de entender las conductas del alumno para poder comprenderlo y entenderlo de mejor manera. En resumen, hablar de conductas e inclusión dentro del aula es hablar de educar con empatía. Es reconocer que todos los alumnos tienen algo que aportar y que el labor docente va mucho más allá de los libros o exámenes. Incluir no es un favor,